Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Hernández y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Gran Tunal. En esta ocasión vamos a hablar sobre Julián Carrillo y el día que tembló Agualulco. Nos remontamos al año de 1875 a una pequeña población ubicada aproximadamente a 40 kilómetros de la capital de San Luis Potosí, donde año con año es tradición festejar a Nuestra Señora de la Candelaria, una advocación de la Virgen María, que goza de gran fama en el lugar. Y pues en los preparativos de la fiesta, que es el 2 de febrero, estaba toda la gente del lugar, cuando a las 10 de la mañana del 28 de enero del mencionado año de 1875, un fuerte temblor sacude el pueblo, cosa totalmente inusual, ya que esta región de México es poco común que ocurran sismos, y esto provoca que la gente alarmada se arrodillen en las calles, empiecen a elevar oraciones y es un pánico generalizado que causa impresión a muchas personas, muy posiblemente a la madre de Julián Carrillo, quien a raíz de este acontecimiento tiene un parto prematuro, pues lo tenía programado para que sucediera en el mes de marzo de ese mismo año, pero 2 meses antes, a causa de este temblor, ese día 28 de enero de 1875, nace en el pueblo de Agualulco Julián Carrillo Trujillo. Julián Carrillo queda huérfano de padre a la edad aproximadamente de 2 o 3 años, y pues a raíz de ahí sufre gran dificultades económicas, él con su familia, con su madre, y crece en un ambiente pues un poco hostil en lo que es ya el desierto de alguna manera del altiplano, y pues con situaciones donde las tierras a lo mejor no son tan fértiles como en otras zonas, y en un lugar que aunque es cercano a la ciudad de San Luis, pues está de cierta manera marginado. Aquí en este lugar donde nace y crece este personaje tan importante para la música, incluso a nivel mundial. No había, curiosamente, esta arte, no había música en el pueblo más que cada año, como he dicho, para la fiesta de la Candelaria. Entonces él era totalmente ajeno a algo así, y solamente de vez en cuando, ya sea en estas fiestas o para algún cumpleaños de algún alcalde o alguna persona importante del pueblo, llegaban agrupaciones más grandes, y esto impresionaba a la madre de Julián Carrillo, que a raíz de ahí empezó a generar una idea de que su hijo fuera músico. Como dije, no había realmente un ambiente donde pudiera desarrollarse el niño en esto, pero llegó, para fortuna de ellos, don Flavio F. Carlos, un músico de San Luis Potosí, muy famoso en aquel tiempo, llegó como cantor para la iglesia y solicitó que le enviaran varios niños para contestar las, las mismas pues alabanzas, cantos litúrgicos que se interpretaban en las ceremonias, y entre ellos iba Julián Carrillo. A raíz de ahí él empezó a generar la simpatía del maestro, a llamarle la atención, y propuso llevarlo con él a San Luis, para poder involucrarlo más en esta arte de la música y darle clases. Por lo que la madre accede a que el niño, Julián, se vaya a la ciudad de San Luis Potosí un 22 de mayo de 1885. Julián estaba por cumplir 10 años, era un niño lleno de fantasías,
en su mente, que en gran medida eran provocadas por lo que la gente platicaba, ¿no? En aquellos tiempos decían, según él, que la ciudad de San Luis Potosí era tan grande que no tenía fin. Entonces a él le generaba mucha curiosidad esta situación, así como una especie de leyenda, de relato, donde afirmaban que en la ciudad había una iglesia donde 2 veces al día Diosito, así se refería Julián Carrillo, hablaba 2 veces al día con los feligreses, con, 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 con las personas que acudían. Y pues esta historia, por muy fantasiosa que resulte, tiene sustento, ya que estamos hablando de los tiempos de la Beata Concepción Cabrera de Armida, acaba de ser beatificada hace poco, donde ciertamente en el templo de la Compañía de San Luis Potosí, ubicado en la Plaza de los Fundadores, se venera una imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que según la historia de esta beata, se comunicaba con ella a través de esta imagen. Dios se comunicaba con ella de esta manera, y era muy sonado en aquel tiempo, ¿no? Esta situación incluso es una, pues vamos a llamarle historia o leyenda vigente, pues hay quien afirma que aún hasta nuestros días suele suceder este hecho, donde la divinidad pues se comunica a través de esta advocación de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y pues esto era lo que realmente ilusionaba a Julián Carrillo, quien afirma que a pesar de, de que quizá nunca se comunicó o escuchó pues la voz de Dios directamente, él la podía escuchar a través de pues todo lo que encontraba en su vida, ¿no? La naturaleza, e incluso, ¿por qué no decirlo?, la misma música a la que dedicó su vida. Al llegar a la ciudad de San Luis Potosí, tras un viaje de un día entero, acompañado de su madre, queda bajo resguardo del maestro Flavio F. Carlos, en una casa en el barrio de San Sebastián. Ahí lo deja su madre. Julián Carrillo dice que pues realmente eso fue algo pues muy impactante para él, ¿no? O sea, nunca pensó que fuera a quedar solo, sin la presencia maternal, pero así lo habían acordado ella y su maestro, y ahí fue creciendo. Pocos años después, su madre fue a la ciudad de San Luis Potosí, llegó con él para acompañarlo, pero en ese momento quedó solo, empezó a tomar clases con este maestro. Él era flautista y era lo que le enseñaba, además de lo que es teoría musical. Realmente pues el niño desconocía muchas cosas y eso le valió pues muchos regaños, digamos, y llamadas de atención, ¿no? Además de que hablamos de una época en donde a lo mejor no había toda la pedagogía que hoy en día podemos tener, o esa paciencia de repente con los aprendices, pues, ¿no? Con los alumnos. Y pues sí, realmente vivió una etapa agridulce entre el gusto del saber, pero esa severidad con la que enseñaban todo esto, ¿no? De la música, su maestro. Y bueno, empezó a trabajar con él, después como archivero, porque el maestro Flavio F. Carlos tenía una orquesta en la ciudad, una orquesta muy modesta, o sea, realmente no era como lo que hoy vemos, ¿no? Sinfónicas y todo esto, pero era algo muy valorado por la sociedad potosina de la época. Pues Julián Carrillo, pues, decía, trabajó como archivero y después como ejecutante de los timbales. Y así fue como se fue adentrando en este mundo de la música. Julián Carrillo poco a poco fue abriéndose paso y prestigio entre pues los compañeros de músicos, y consiguió un violín
que al parecer se lo regaló un religioso jesuita, y aprendió a tocarlo sin un maestro, ya que como mencioné, su profesor Flavio F. Carlos le enseñaba teoría y era flautista, pero no sabía sobre instrumentos de cuerda. Entonces, él solo aprendió, y este fue un hecho muy trascendente que a la postre sería lo que lo llevaría a desarrollar la famosa teoría del sonido 13, de la que hablaré más adelante. Pero, pues él empieza a ser contratado como violinista ya, y le permite, incluso en la misma orquesta de su maestro, ocupar rápidamente el puesto de primer violín. Como la fama de Julián Carrillo, a pesar de ser todavía un niño, iba creciendo en la ciudad, provocó de alguna manera ciertas diferencias con su maestro, con quien tuvo por ahí ciertos conflictos, y aunque Julián Carrillo siempre estuvo agradecido con su tutor, decidió irse con su madre a rentar un cuarto al Mesón de Santa Clara, que se ubicaba en un extremo, digamos en el extremo norte del centro histórico, lo que hoy es el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Ya ha desaparecido este mesón, pero que fue muy famoso. Rentó ahí un cuarto, y ante las dificultades económicas que tenía, eh, se llenó de deudas ahí, y con su ingenio y con mucho trabajo pudo conseguir, en lugar de pagar renta, comprar su propia casa, muy sencilla, pero ya propia, a la edad de 13 años. Ahí vivió felizmente con su madre hasta que ella fallece en el año de 1893. Y es cuando Julián decide irse a estudiar a la Ciudad de México, buscando al gobernador del estado de aquel entonces, Carlos Díez Gutiérrez, solicitándole pues, una recomendación para poder ingresar al Conservatorio Nacional. Para ese entonces lo que se hablaba de Julián Carrillo, el reconocimiento que tenía en la ciudad ya era tan grande que el mismo gobernador le dijo que no solo le iba a entregar la recomendación, sino además una beca para apoyarlo en sus gastos en la Ciudad de México, ya que era un lugar muy caro para vivir. Y dice Julián Carrillo que él nunca, por razones desconocidas, recibió ese dinero, pero valora la intención que existió por apoyarle. Y esa recomendación, que en vez de ir dirigida a alguien del conservatorio, iba dirigida al mismísimo encargado de educación del país. Y pues así es como él logra abrirse paso hacia una nueva aventura que lo llevaría a ser uno de los grandes de México, y a nivel internacional. Ya en la capital de la República, la suerte de Julián Carrillo comienza a cambiar, pues estaba acostumbrado a pues dificultades y la pobreza, que sufrió en Agualulco y en San Luis, y pues ahí se da cuenta que hay más donde desenvolverse. Comienza a tener trabajos pequeños en agrupaciones de la ciudad, y presentarse ya en teatros, recibiendo ya un sueldo mayor al que obtenía en tierras potosinas. Y fue haciendo su ahorro con la intención, ampliando ya sus horizontes, de irse a estudiar a Europa. Pero un evento desafortunado pues echa para abajo todos sus planes en ese momento. Él enferma gravemente, y y aunque en el año de 1895 había conseguido entrar a estudiar al Conservatorio Nacional, él tiene que regresar a San Luis durante todo un año, de 1898, para recuperarse de esta enfermedad que lo aquejaba. Y en el año de 1899 por fin regresa a la Ciudad de México para concluir su enseñanza, y tiene la suerte de que hay una presentación
donde el presidente de la República va a entregar unos reconocimientos, el entonces general Porfirio Díaz, y se organiza un concierto donde se le pide a él tocar como solista. La manera en la que Julián Carrillo obtiene esta beca es anecdótica, ya que cuenta que él, cuando regresa a la Ciudad de México, después de estar enfermo, se habla sobre este evento donde el presidente de la República va a entregar premios a lo más destacado de los estudiantes a nivel nacional. Entonces, él pues obtiene un número de solista para tocar ahí en este lugar. Eh, y tras su interpretación recibe una gran ovación y en esta pues el presidente queda maravillado y sorprendido a la vez de que no está entre los ganadores de los premios. Entonces él pregunta el por qué. Le comentan que es porque estuvo enfermo y no estaba estudiando. Y el general Díaz lo encuentra muy meritoria esta situación y decide pues otorgar este incentivo al joven. Y cuenta Julián Carrillo que fue un momento de gran emoción ya que se toca el himno nacional, lanzan vivas al presidente y vivas también a él mismo por esta premiación. Él sube al estrado a felicitar al presidente Díaz y el presidente le responde con una frase, le dice no tiene nada que agradecer, vaya a Europa y trabaje mucho. Julián Carrillo originalmente piensa estudiar en el Conservatorio de París. Viaja con este propósito, ya con la beca otorgada, tras un camino que lo lleva a recorrer Estados Unidos en su trayecto. Y cuando llega al país francés, se lleva la sorpresa de que por su edad ya no puede ingresar a la institución que él quería. Empieza a tomar clases particulares con los maestros del conservatorio, pero poco después le recomiendan que se vaya a estudiar al Conservatorio Real de Leipzig en Alemania, y así lo hace. Él viaja a este país que estaba fuera de sus planes, pero donde encuentra el éxito que, que, que buscaba de alguna manera y se gradúa de este conservatorio. Luego se va a estudiar un tiempo a Bruselas, en Bélgica, y su fama iba creciendo poco a poco de estudiante y ya como intérprete y como compositor y como director de orquesta, ya una vez graduado de todas este par de instituciones europeas. Es invitado a dirigir la Sinfónica Real de Atenas en Grecia, pero él declina esa oferta ya que él desea más que nada regresar a México para agradecer de alguna manera la beca que le fue otorgada. ¿Cómo? Pues difundiendo todos sus conocimientos a la gente, a los jóvenes de México. Lamentablemente, pues como sucede muchas veces, cuando Julián Carrillo regresa a México, encuentra más dificultades que beneficios, encuentra duras críticas, que no es valorado en su propio país, y aunque sí es bien recibido por sus más allegados, su familia, sus amigos, pues tiene que lidiar contra todo esto, ¿no? Pero a pesar de todo llega a ser director del Conservatorio Nacional en el año de 1913. Instituye audiciones para alumnos y el derecho de estos mismos para elegir a sus maestros en las materias, cosa que no gozaban de estos, pues sí, beneficios. Después tiene que dejar el país con la caída de la presidencia de Victoriano Huerta en 1914, pero regresa al conservatorio en 1920 y se habla de una gestión muy notable de parte suya para esta institución de nuestro país tan importante para la música. La trayectoria de Julián Carrillo se puede dividir en dos partes. Una en su música, pues, tradicional, podemos llamarlo, clásico pero tradicional, que pues va muy
influenciada por la música mexicana, la música de incluso pues de un cierto tipo revolucionario. Él de hecho hace una ópera que se estrena hasta el año de 2010, que era una ópera llamada Matilde, que era para conmemorar el centenario de la independencia, y se estrena hasta el bicentenario. Hace unos pocos años en San Luis Potosí se realiza esta ópera. Pero bueno, en ese sentido va una parte de su obra. La otra va enfocada a la teoría del sonido 13. Pero ¿qué es el sonido 13? Aquí voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, lo más coloquialmente que se pueda, para más que nada para hacerlo entendible a propios y extraños del mundo de la música. Dentro de la música, hablando generalmente, sin meternos tanto en cuestiones técnicas de teoría, tenemos muchos sonidos que hoy en día, y en parte gracias a Julián Carrillo, sabemos que es una infinidad. Pero bueno, estos sonidos se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Las notas que todos sabemos y ubicamos como do, re, mi, fa, sol, la, si, son bautizadas con estos nombres por un religioso, Guido de Arezzo, hace siglos. Pero esta denominación, que permanece hasta nuestros días, no son las únicas notas existentes. Si nosotros ponemos en nuestra mente la imagen de un teclado, de un piano, vemos cómo hay teclas blancas y teclas negras. Cada una de esas teclas representa un semitono. Es un patrón que se repite varias veces. Estos son las octavas. Pero bueno, para ir a una explicación muy básica, muy sencilla, si contamos estas notas son 7. Pero en medio de estas notas hay otras notitas que corresponderían en un teclado a las teclas negras. Para hacer más entendible este tema, vamos a decir que tenemos 12 sonidos. Los voy a enumerar uno por uno. El primero sería la nota do. Después de esta seguiría una llamada do sostenido o re bemol. Esta es la segunda nota. Nuestra tercera nota es la nota re. La cuarta nota es un re sostenido, o también conocido como mi bemol. Luego tenemos la quinta, que es la nota mi. La sexta sería la nota fa. La séptima sería el fa sostenido o sol bemol. Luego sería la octava, que sería el sol. La novena nota sería sol sostenido o la bemol. La décima sería el la. La onceava sería la sostenido o si bemol. Y la doceava nota podemos decir que es la nota si. Ahora, teniendo estos 12 sonidos, resulta que entre el do y el do sostenido, o el re sostenido y el mi, o el mi y el fa, existen infinidad de sonidos. A estos sonidos, que son, de alguna manera nos pueden resultar extraños al escucharlos, se les llama microtonos. Y de ellos no es un sonido, son infinidad de sonidos. O sea, cuando hablamos del sonido 13, no hablamos que existen 13 sonidos, sino hablamos que el sonido 13 es un sonido que va más allá de los 12 sonidos que podemos nosotros identificar. Pero no es uno, son infinidad. Se puede subdividir. Imaginemos una cuerda que la partes a la mitad, luego cada mitad a la mitad, y estas partes todas las vas partiendo a la mitad y se van haciendo fracciones. Esto es el sonido 13. La manera en la que la música se puede subdividir en infinidad de sonidos, y esta es la aportación para la física y para la música del maestro Julián Carrillo. Como los instrumentos convencionales es difícil que se puedan utilizar para este tipo de música del sonido 13, para la que Julián Carrillo realiza varias composiciones,
Se puede con algunos, como en el violín, que él experimentó con este instrumento, pero realmente es complicado. Entonces él crea, a la vez inventa sus instrumentos y crea una orquesta, la Orquesta del Sonido 13, específicamente para la ejecución de sus composiciones. Una de estas obras se llama Concertino y fue estrenada con este tipo de instrumentos un 4 de marzo de 1928 por la Orquesta de Filadelfia. Y pues bueno, esta teoría del sonido 13 y estas presentaciones de este tipo de música empiezan a adquirir fama y eso le provoca un gran prestigio internacional a Julián Carrillo, que tanto él como su obra y sus descubrimientos son más valorados, tristemente, y ojalá cambiemos eso un poco, eh, son más valorados en otros países del mundo que en el suyo propio, que es México. Y bueno, de todas maneras, Julián Carrillo siempre, desde que él vivió hasta nuestros días, sigue siendo una figura polémica, pero creo que vale la pena meterse a conocer toda esta historia de su aportación a la música. En el año de 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decreta que haya un canto oficial para la bandera, no el himno nacional, sino el canto a la bandera, que se hace también en los honores, y determina que sea una obra compuesta en 1910 por Julián Carrillo. Esta pieza, hasta la fecha, la escuchamos cada año en la celebración de nuestra bandera nacional, así como en el juramento que se hace, sobre todo por niños y por militares, al lábaro patrio, y es una de de los legados de Julián Carrillo para su país, México. Y pues Julián Carrillo fallece el 9 de septiembre de 1965. En el año de 1975, una década más tarde, al celebrarse su centenario de nacimiento, son trasladados sus restos al Panteón Francés en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ahí en la Ciudad de México. Y se inscribe su nombre con letras de oro en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Estos son los reconocimientos que tiene este maestro, eh, compositor, director de orquesta, originario de San Luis Potosí. Además de que en la capital cuenta con una colonia que lleva su nombre, así como una escuela de música que ha formado grandes músicos a lo largo de su historia, de por ahí, espero no equivocarme, sino aproximadamente 30 años de existencia de esta institución. Y pues bueno, también a Hualulco le rinde homenaje, pues se le nombra a esta cabecera municipal, ya que Agualulco es uno de los municipios de la entidad de San Luis Potosí, pero la cabecera municipal específicamente se le pone la nomenclatura de Agualulco del Sonido 13 en honor a Julián Carrillo. Y si tienen la oportunidad de ir a este pueblo, no está muy lejos de la ciudad de San Luis Potosí, se hará como 40 minutos aproximadamente, son aproximadamente también 40 kilómetros de distancia, yendo de la capital potosina hacia la ciudad de Zacatecas. Hay un entronque y ahí puede entrar uno y puede ir a la casa donde nació Julián Carrillo, que es un pequeño museo que se encuentra ahí. Es muy sencillo, muy pequeño, pero tiene documentos muy valiosos del maestro, y efemérides, notas de periódico de la época, de sus logros en Europa y toda su trayectoria. Y pues conocer estos lugares donde él vivió sus primeros años y que es un pueblo que realmente él pues se ve quería, la iglesia donde él empezó con sus andares en el mundo de la música y las calles que tienen una nomenclatura
alusiva a él, ya sea con fechas de su nacimiento, de su partida a San Luis Potosí, el nombre de su padre, el nombre de su madre, de sus maestros o de compañeros, amigos que colaboraron con él. Hay mucho de interesante en este pequeño pueblito de, de San Luis Potosí. Y pues esta historia que les he contado está basada en su propio testimonio, que es escrito por una hija de él, con relatos que le contaba el maestro al final de su vida y que están en un libro que se llama Julián Carrillo, Testimonios de una vida. Lamentablemente no se encuentra actualmente a la venta. Por ahí se puede consultar en alguna biblioteca, porque se realizó por ahí del año de 1992, 93. Ojalá por ahí volviera a salir este libro, que es muy interesante y que es la historia de la misma voz, casi, podríamos decirlo, de Julián Carrillo, quien es un personaje tan trascendente que, bien, deseando no pecar un poco de exageración, pero hay quien lo pone a la par de Guido de Arezzo y de Johann Sebastian Bach, como uno de los grandes de la música universal en cuanto a su descubrimiento, su aportación. A lo mejor más yéndonos al área de la teoría, ya que muchas de sus cuestiones técnicas son difíciles de ejecutar, aunque él musicalizó incluso películas mexicanas, dando ambientes como de suspenso, de terror, ya que este microtonalismo que él podía lograr con sus instrumentos y con el sonido 13 crean esta atmósfera. Quizá es difícil aplicar su sistema de enseñanza a la práctica sin salir de lo que estamos acostumbrados a escuchar en la música, pero ciertamente es una aportación muy grande para la historia de la humanidad, y que pues a la larga, como todo, se va a ir adaptando, y incluso pueden llegar a pasar siglos para que una idea se acepte como tal, a una ciencia o alguna de las artes. Y pues creo que es el caso de Julián Carrillo. Sus aportaciones han revolucionado la música y lo seguirán haciendo, así como muchos que hasta nuestros días siguen estudiando todo esto. Y pues bueno, esto fue una pequeña historia, un pequeño relato de la vida de Julián Carrillo, quien vino a este mundo, vio la luz un 28 de enero de 1875, aquella mañana en la que tembló Agualulco. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y pues ojalá que hayan disfrutado de este relato que con mucho gusto les he hecho. Muchas gracias.